asuntos a nuestra vida. Así que oremos. Padre, te damos muchas gracias por concedernos este tiempo para buscar, Señor, tu bendición. Rogamos, Señor, que podamos aprender más de tu palabra y que seamos animados, Señor, a obedecerla. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca. Que, Señor, podamos hacer una buena tarea, un buen servicio para ti, para honrarte y también para la salvación de muchos, Señor. Padre, gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, en las lecciones anteriores hablamos de cómo el ministerio de la iglesia local prepara a los hermanos para los servicios comunes, que los hermanos deberían estar preparados, por ejemplo, para evangelizar, entre muchas otras cosas, porque eso es lo que estamos enseñándoles constantemente. Así que creyendo esa verdad, hoy voy a mostrarles el Evangelio para seguir preparándolos y entrenándolos para esto mismo. Lo interesante es que vamos a ver cómo la misma palabra de Dios presenta el Evangelio para que la Biblia sea nuestra luz y la Biblia sea nuestro ejemplo a seguir en esta tarea tan importante. Es decir, que si nosotros vamos a las Escrituras, en diferentes pasajes de la Biblia vamos a ver cómo es que nosotros podemos y debemos evangelizar. Es decir, ahí vamos a tener el ejemplo y vamos a tener también muchas otras cosas que son muy positivas, que son muy buenas para nosotros, como que podamos entender qué es lo que hay que decir, cómo abordar el tema con diferentes personas. Todo eso está ahí en las Escrituras. Entonces, por eso quiero mostrarles hoy em, tres presentaciones del Evangelio y hacerlo obviamente de la misma Escritura. Tres presentaciones del Evangelio. Vamos a hacer esto, hermanos, porque la idea es que sean entrenados y animados a evangelizar a este mundo perdido por el bien de ellos y por la gloria del Señor. Esa es nuestra misión, una de las partes muy importantes de la misión que el Señor nos ha dado. Entonces, tres presentaciones del Evangelio. ¿Cómo la vamos a ver? Así. Primero, presentación del Evangelio en resumen. Presentación del Evangelio en resumen. Esto en las propias palabras del Señor podemos ver cómo Él mismo resume el mensaje de tal manera que para nosotros es una ayuda enorme de tantas cosas que se predican en las Escrituras. Cuando se evangeliza, ¿qué es lo que debemos decir? Ahora bien, una de las preguntas de la tarea era ¿cuál es la diferencia entre evangelismo y discipulado? Entonces, aunque entendemos que el evangelismo está contenido en el discipulado y que lo que el Señor nos manda hacer es discipular, entonces noten, no podríamos hacer discriminación de ambos para no hacer uno o no hacer el otro, debemos hacer ambos. Sí podemos darle o mostrar cierta diferencia entre evangelismo y discipulado, tanto en su definición como también en los tiempos en lo que esto se da. El evangelismo es presentar las buenas noticias de salvación, lo que va a incluir, por supuesto, hablar del pecado, hablar de la tragedia humana y hablar de que Cristo es la solución y también asuntos como cómo las personas pueden acceder a esa solución, como por ejemplo la fe y el arrepentimiento. Cuando hablamos de discipulado, entonces estamos hablando de algo más amplio y pensamos entonces que el discipulado tiene que ver, como ustedes mismos lo respondieron, con el hecho de que el Señor nos dice que nosotros debemos enseñarle al discípulo
todas las cosas que el Señor ha mandado. Entonces, el evangelismo sería un paso inicial y el discipulado siguiente, pero a veces se frustra ese proceso, ¿no? A veces solamente podemos evangelizar a alguien y nunca llegamos a discipularlo por diferentes razones. Entonces, por eso podemos hacer diferencia también en cuanto al tiempo en el que estos asuntos se dan. Entonces, podemos ver un resumen de esto, del evangelismo, en las palabras del Señor Jesús en Marcos 1:14 y 15, especialmente en el 15. Ahí tenemos estas palabras de nuestro Señor al final del verso 15. Está hablando Marcos, está escribiendo Marcos y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Los detalles que nos da Marcos aquí son bien interesantes. Por ejemplo, en cuanto al tiempo, nos dice que esto se dio después que Juan el Bautista fue encarcelado. En cuanto a lo que hizo el Señor, su ministerio, que vino predicando el evangelio del reino. Y en cuanto al contenido de lo que el Señor dice, vemos, por ejemplo, que el Señor hace consciente a la gente de que en ese momento el reino del Señor se había acercado. Y entonces ahí venía por tanto, ¿cierto? Ahí viene eh, el hecho de que debe haber una respuesta a esto. Y el asunto es, entonces, que ahí es donde el Señor resume el mensaje del Evangelio en dos frases. Una: arrepentíos. Es la primera frase que resume la predicación evangélica. Note, el Señor está predicando el evangelio del reino de Dios. Y una de las partes centrales que tiene es el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse o a qué se refiere arrepentirse? Bueno, como es un resumen, no lo dice aquí tan expresamente, pero entendemos que está señalando al pecado. Este resumen nos dice que la predicación evangélica tiene como uno de sus elementos claves el tema del pecado. Que el Señor Jesús, cuando vino predicando el evangelio, habló del pecado. Y lo que dijo del pecado es lo que se debe hacer con el pecado o cómo debe ser tratado, lo cual es arrepentirse de él. Eso nos lleva entonces a preguntarnos qué es el arrepentimiento. Y la sola palabra arrepentirse indica que es un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Ahora, la mente aquí es el asiento de la reflexión moral. Así que hacer un cambio de mente significa que esas cosas que considerábamos antes buenas o agradables, como lo eran nuestros pecados, ahora, a través del arrepentimiento, a través del cambio de mente, vemos esas cosas como dignas de dejarlas o cambiarlas. Entonces, arrepentimiento es cambiar de opinión, de propósitos, de rumbo, de estilo de vida. Y relacionado con el pecado, por supuesto, es no verlo ni aprobarlo como hasta ahora lo habíamos hecho. Eso es arrepentirse. Mi mente cambia. Ya no voy a abrazar el pecado, ya no lo voy a defender, ya no lo voy a justificar.
sino que ahora más bien lo veo como algo malo, como el Señor quiere que yo lo vea, y por lo tanto, este cambio de mentalidad, de opinión, me hace también cambiar de propósitos, de rumbo, de estilo de vida. Ahora, como este es un resumen, no se nos señala la gravedad de los pecados ni la gravedad de persistir en ellos, pero el solo hecho de que el Señor Jesús predicó que hay que dejarlos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque llegó la hora, nos muestra que no es bueno quedarnos sin el arrepentimiento. La segunda frase que resume el Evangelio es creer, creer en el Evangelio. Esta es la segunda frase clave que está resumiendo la predicación evangélica de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos entonces cambiando nuestra mente, ¿cierto? Relacionado con el pecado, la manera como pensábamos de ello, entonces la cambiamos, entendemos lo malo que son, entendemos lo terrible que ha dañado la relación con Dios, y por lo tanto la persona queda frente a una situación fuerte porque queda acusado por el mismo pecado. La persona se arrepiente, pero hasta ahí como que no hay esperanza en él. Así que viene la esperanza y es creer en la buena noticia, porque el pasaje dice, creed en el Evangelio. Y ustedes saben, la palabra griega, evangelio, significa buena noticia. Así que ahora hay que creer en la buena noticia que el Señor trae para la salvación de los pecadores. Entonces, noten, la predicación evangélica no es meramente dejar los pecados, porque así vemos que existen muchos grupos que tratan con los pecados de la gente. Por ejemplo, este tema de alcohólicos anónimos o grupos que hacen o ayudan a las personas a que dejen ese pecado de la borrachera. Noten, puede que sí, muchas personas a través de este tipo de terapias, de amistades, de reuniones, dejan la borrachera, pero Alcohólicos Anónimos no lleva al cielo. Entonces, no es meramente dejar algún pecado. Eso es supremamente importante. Miren, hoy mucha gente puede darse cuenta en algún momento de su vida, o toda una sociedad puede darse cuenta que los pecados dañan terriblemente y entonces buscan formas de librarse y ayudar a otros a librarse, especialmente, por ejemplo, cuando las personas han caído en un vicio, cuando su esclavitud es extrema o escandalosa, y así entonces poder ayudar a otros a tener una mejor calidad de vida. Pero el Señor no vino para que las personas tengan una mejor calidad de vida en términos humanos. Él vino a salvar pecadores. Entonces, es cierto, hay cosas malas ahí en el hombre, hay serios problemas de los cuales él tiene que cambiar su mentalidad, entender que están mal para que pueda apartarse de ellos. Pero hay una buena noticia, la cual es que Jesús hizo una serie de cosas para salvar a esos pecadores. Así que de alguna manera, no se trata meramente con lo que pasa en este mundo. Sí, tiene un impacto poderoso acá y debe tenerlo, pero tiene un impacto poderoso en la relación con Dios. Entonces, el llamado a las personas es que crean en esa buena noticia. Deben arrepentirse y deben creer en las buenas noticias de salvación. Entonces, vean, ahí tenemos el Evangelio resumido. Entonces, cuando predicamos, dos cosas son claves: el pecado
¿Y qué hay que hacer con él? Que es arrepentirse. Y la buena noticia, ¿y qué hay que hacer con ella? Que es creer. Creer en el Señor, creer en su mensaje, creer en el Evangelio. Ese es el resumen. Entonces, si nos preguntamos, ¿estaré evangelizando bien? ¿Estaré predicando bien? Miramos el resumen. Dos cosas son claves. Entonces, hay que hablar del pecado y hay que hablar de creer, de la fe en el Señor Jesús. Ahora, en segundo lugar, veamos una presentación del Evangelio ampliada. Como lo estamos viendo, hermanos, y hay que decirlo y entenderlo, el Evangelio lo encontramos en muchos lugares de las Sagradas Escrituras, a veces resumido, a veces ampliado, a veces en sombras, a veces literal, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Hermanos, cualquiera que estudie su Biblia bien lo va a ver por todo lado. Por ejemplo, usted puede ver a Moisés por allá en Deuteronomio 29 predicando el Evangelio. Así que debemos es estudiarla juiciosamente y vamos a verlo por todo lado. Sin embargo, bueno, claro, yo estoy usando los pasajes más claros para que ustedes vean igualmente con toda claridad la veracidad de lo que decimos y la claridad de la enseñanza nos ayude a entender lo que es el Evangelio y que nosotros mismos lo prediquemos. Entonces, ahora vamos a ir a Romanos. Romanos, hermanos, es una epístola donde nosotros encontramos la predicación evangélica ampliada. Y está tan ampliado que esta noche misma no lo podemos estudiar, porque sería estudiar los 5 primeros capítulos de Romanos, donde el apóstol presenta el Evangelio del Señor. Romanos capítulo 1 hasta el 5 nos está mostrando el Evangelio, concluyendo por allá en el capítulo 5 con la justificación por la fe aclarada. Así que como está tan ampliado, ni siquiera podemos estudiarlo en este momento completo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es saltar de verso a verso, pero usted debe estudiar esos capítulos, leerlos y estudiarlos para estar preparado para evangelizar. Porque cuando se amplía, entonces hay una serie de cosas que tienen que ver con los dos asuntos que lo resumen. Cuando se amplía, hay mucho que decir del pecado y hay mucho que decir de la fe, del creer. Mucho que decir, hermanos. Pero vamos a ver algo entonces, sabiendo que en Romanos capítulo 1 hasta el 5 está ampliado, voy a mostrarles algo de ello. Entonces, lo primero aquí que quiero hacer es que notemos que lo que Pablo quiere hacer cuando escribe la epístola a los romanos es predicarles el evangelio. Eso es lo que Pablo quiere hacer. Entonces, en el primer párrafo del capítulo 1, encontramos el saludo típico de Pablo, versos 1 al 7. En el segundo párrafo encontramos al inicio su oración por la iglesia de Roma. Casi todas sus epístolas tienen la misma forma. Saludo, oración y entra el tema. Entonces, en ese segundo párrafo, Pablo pasa a decirles a los hermanos de Roma cuáles son sus intenciones. Intenciones que les resume en el verso 15, porque dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y es bien interesante porque Pablo quiere ir y predicarles el evangelio
aún sabiendo que son una iglesia. Pero esa es, hermano, nosotros predicamos el evangelio a la iglesia para que la iglesia entienda todas estas verdades maravillosas, su fe crezca, glorifiquen a Dios, le den gracias, hermanos, y cuando vamos a evangelizar, estamos preparados para presentarle el evangelio a los demás. Entonces Pablo dice, bueno, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Les explica, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que él nos muestra que él no se avergüenza de predicar el evangelio y no se avergüenza de predicárselo a la iglesia de Roma, más bien que esa es su prioridad, ir a predicarles. Y luego nos dice, bueno, ¿y por qué no se avergüenza del evangelio? Porque es poder, ¿cierto? Para salvación. Y dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo está resumiendo una de esas dos partes que vimos y tiene que ver con la fe, con el creer y con el que cree que es lo que logra, que es lo que gana, dice la justicia de Dios. El justo por la fe vivirá. Así que bueno, Pablo tiene ese propósito, va a ir a predicarles el evangelio a los hermanos de Roma, pero mientras tanto, mientras puede hacer el viaje personalmente, predicarles, mientras pasa eso, ahora lo va a hacer por carta. Y por eso entonces escribe esta epístola. En segundo lugar, aquí, en el verso 18, empieza a predicarles el evangelio. Y ahí va a ir hasta el capítulo 5, como les digo, ampliando, explicando, no resumiendo, todo lo contrario. ¿Y qué es entonces lo primero que Pablo le dice a los lectores de su carta? Hermanos, les habla del pecado y sus consecuencias. Empezamos a ver ahí en el verso 18, donde dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí empieza a hablarles del pecado y empieza a hablarles de sus consecuencias. Él quiere predicarles el evangelio, él quiere hablarles la palabra de Dios porque la ira de Dios se revela y se revela contra el pecado. Hay una necesidad enorme aquí planteada de inmediato. Y así, entonces empieza a hablar del pecado, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Cuando llegamos al capítulo 3, podemos leer el verso 9, donde él dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Noten lo que hizo capítulo 1, capítulo 2 y aquí parte del 3. ¿Qué fue lo que hizo según este verso? Acusar a judíos y a gentiles. Empezó con los gentiles, capítulo 1, siguió con los judíos, capítulo 2. Entonces, los acusa. ¿Y los acusa de qué? De que todos están bajo pecado. Supremamente importante, note. Entonces, todo lo que ha dicho el pecado y sus consecuencias llega a este punto donde concluye que todos los seres humanos somos pecadores, pero su argumentación, por supuesto, es una argumentación muy buena. Él estuvo probando durante estos 3 capítulos que sí es así, que esta es la conclusión a la cual uno puede llegar. Por ejemplo, con relación a los gentiles, habla cosas como que negaron al Señor viendo la creación,
que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, más bien que se envanecieron en sus corazones, que su necio corazón fue entenebrecido, etcétera, etcétera y etcétera. Y llegado al capítulo 2 de Romanos, entonces le habla a los judíos. Yo no esperaría que entonces allí, cuando le habla a los judíos pudieran como sacar pecho y decir que ellos sí están bien, pero no. Pablo más bien los acusa y dice, ¿piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Bueno, empieza a acusar también a los judíos de sus pecados. Después de toda su argumentación, capítulo 3, verso 9, todos están bajo pecado. Ahora, algo muy interesante que Pablo hace al predicar el Evangelio es utilizar la palabra justicia o injusticia. Entonces, utiliza esta palabra para decir que todos somos pecadores. Por eso, en el capítulo 3, verso 10, dice, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. La ley de Dios señala que todos somos injustos, que todos somos pecadores, y entonces todas las sanciones de la ley están en nuestra contra. Por ejemplo, Romanos 3:23. Todas las sanciones de la ley divina están en nuestra contra. Dice, por cuanto todos pecaron, y ahí viene la consecuencia, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, ni los gentiles ni los judíos. No hay esperanza en la humanidad. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos, no importa su nación, no importa si es hombre o mujer, no importa. Él ya ha acusado a todos, él ya ha señalado en el capítulo 1 pecados de hombres, pecados de mujeres, etcétera. No hay justo ni aun uno. Así que no hay esperanza para la humanidad en la humanidad. Y ahí mismo, en el capítulo 3, empieza a predicar la segunda parte, la buena noticia. Utiliza casi 3 capítulos hablando del pecado y luego va a utilizar también otra tanto hablando de la buena noticia. Verso 21, por ejemplo, y 22 del capítulo 3. Entonces noten, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. A través de la ley, todos estamos en injusticia. La ley nos declara injustos o pecadores. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Esto es que en los primeros 3 capítulos, el apóstol pasa la prueba de la ley a los seres humanos y la conclusión es que todos somos injustos. Todos somos injustos. De tal manera que la misma ley nos va a sancionar, porque todos somos pecadores. Pero ahora nos dice que aparte de la justicia que es por la ley, se puede encontrar otra justicia. Aparte de la justicia que es por la ley, se manifiesta la justicia de Dios, una justicia que había sido predicada por toda la Biblia, una justicia que logró Cristo, una justicia que está disponible para todos los que creen en el Señor, es decir, que está disponible por medio de la fe. Esto entonces es algo así.
que uno puede buscar ser justo a través de la ley, y cuando la persona hace eso, se da cuenta que la conclusión no será favorable. La ley siempre lo va a tachar como un injusto, porque somos pecadores. Entonces la ley simplemente nos va a sancionar diciendo culpable o diciendo injusto, injusto y por lo tanto culpable. Pero se puede buscar también ser justo a través de la justicia de Dios en Cristo. Y esa justicia podemos obtenerla a través de la fe en el Señor Jesús. Y por lo tanto, como lo muestra el apóstol aquí en estos 5 capítulos, el que cree en Jesús, evidentemente justo, que fue lo que dijo en el capítulo 1, verso 18, verso 17, cuando dijo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que noten, aquí tenemos una presentación ampliada, básicamente es lo mismo que dijo el Señor, pero con muchas más palabras y con mucha más argumentación, explicando más qué es el pecado, cuáles son los pecados, cuáles son los males que ha hecho el hombre. Y es bien interesante que en el capítulo 1, Pablo no empieza diciendo que los pecados son, por ejemplo, los vicios, o matar, o robar. Pablo empieza diciendo que el pecado fue no glorificar a Dios y no darle gracias. Claro, los otros también. Después hace listas de pecados. Después, por ejemplo, aquí en el capítulo 3, él está dando una lista de una serie de pecados de la boca y de muchas otras cosas, para mostrar, para argumentar y mostrarle a la gente que en realidad somos pecadores. Y luego, llegado aquí al capítulo 3, más o menos la mitad, empieza a mostrar la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Cómo recibirla? ¿Cómo esto ha sido enseñado desde el Antiguo Testamento a Abraham, por ejemplo, que fue justificado por la fe? ¿Cómo este es el método de la salvación? Etcétera, etcétera. Así que, amados hermanos, estudiar Romanos juiciosamente nos va a dar un entendimiento profundo del evangelismo para que podamos llamar a los pecadores a los pies del Señor. Entonces, la mala noticia ampliada durante casi 3 capítulos es que somos pecadores injustos, destituidos de la gloria de Dios. La buena noticia ampliada es que el Señor hizo provisión de que todos los que crean en Jesús recibirán su justicia y por ella o con ella podrán entrar en la gloria de Dios. Entonces, lo mismo que predicó el Señor Jesús, pero en resumen, pecado y buenas noticias. Allá, 2 frases cortas. Aquí, muchísimas palabras, muchísimas ideas, doctrinas que explican cada una de estas 2 verdades. Así que nos llama la atención a estudiar Romanos 1 al 5 con mucho cuidado. Tercero, veamos una presentación del Evangelio a la iglesia. La pregunta aquí es, hermanos, ¿qué se supone que es lo que nosotros hemos aprendido? Mm, no solamente nosotros, sino los creyentes, los cristianos. Porque vamos a ver esta presentación del Evangelio a una iglesia y la pregunta es esa: ¿qué se supone que esa iglesia había entendido, había aprendido? ¿Qué se supone que es lo que se le había enseñado? Esta parte es muy interesante porque, como les he argumentado, la preparación que usted necesita para hacer los servicios generales es enseñado en su iglesia local. Que si usted está en una iglesia bíblica,
está siendo preparado en todos estos asuntos. Y aquí lo vemos. Caso contrario, lo veíamos en la enseñanza anterior, cuando el escritor de Hebreos le llama la atención a sus lectores, a la iglesia hebrea, y les dice que ellos después de tanto tiempo en el cual ya debían ser maestros, lo que ha ocurrido es que tiene que enseñársele los primeros rudimentos. Otra vez la doctrina de bautismos, la imposición de las manos, el juicio. Es decir, que el escritor de Hebreos dice, esas son las cosas que a ustedes se les enseña al principio. O podría hacerles la pregunta que acabo de citar. ¿Qué es lo que se supone que debían haber aprendido los hermanos de Hebreos? Entonces el escritor de Hebreos les dice la doctrina de bautismos, la imposición de manos, el juicio eterno, esos rudimentos de la doctrina, ellos ya debían tenerlos claros, absolutamente claros, pero no los tenían y por eso les decía que ellos tenían necesidad de leche y no de alimento sólido. Miren, en Hebreos les dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Qué tenemos ahí? Hermanos, lo que les estoy enseñando. El resumen. ¿Qué es lo que me debieron haber dicho a mí cuando me evangelizaron? Arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. ¿Qué es lo que predicó el Señor Jesús? Arrepentimiento y fe. ¿Qué es lo que estamos viendo ampliadamente en Romanos? Arrepentimiento del pecado y la fe en el Señor para ser justificados. Entonces, vamos a ver qué es lo que se le ha enseñado a una iglesia y por lo cual sus pastores o sus predicadores a veces les llaman la atención, como aquí en Hebreos. Miren, Pablo le habla a la iglesia de Corinto de cómo él les presentó el evangelio desde el principio y se los va a presentar de nuevo. Primera de Corintios 15, 1 al 3. Miren lo que hay ahí. Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Paren ahí. Miren que ahí hay dos asuntos. Cuando dice, además os declaro, es decir, que se los va a declarar en ese momento. Se los va a decir. ¿Qué les va a decir? El evangelio que os he predicado en el pasado. Ahora en el presente les va a decir eso. Les va a decir lo que ya les dijo en el pasado. ¿Sí? Ahí sí seguimos leyendo. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En el primer verso tenemos la declaración de que Pablo les va a hablar el evangelio, pero que ya se los había dicho. Luego lo que sigue es mostrar los beneficios de recibir y aceptar el evangelio y lo que ha ocurrido en ellos, que ellos lo recibieron, que perseveraron y que si retienen esa palabra son salvos, si su fe no es vana. Pero luego entra en materia. Luego entra en materia, es decir, luego entra a hablarles el evangelio. Lo interesante aquí, amados hermanos, es que aquí las dos partes que les he señalado esta noche están entrelazadas.
están unidas, están mezcladas, las dos partes, es decir, no están tan discriminadas como en otro lugar. Por ejemplo, en Marcos decía, arrepentíos y creed, ¿sí? En Romanos, que no hay justo y luego presenta la justicia de Dios como solución. Y aquí esas dos cosas están revueltas, pero entendibles también, especialmente verso 3 al verso 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, noten, Pablo menciona aquí el pecado, ¿cierto? Que Cristo murió por nuestros pecados. Pablo menciona el pecado y lo menciona como una explicación del por qué el Señor Jesús murió, porque dice que murió por nuestros pecados. Ahora recuerden que le está hablando a una iglesia. Así que al predicarle el evangelio a la iglesia, les habla del pecado, les insinúa la gravedad del pecado que se ve en el hecho de que Jesús tuvo que morir. El pecado es grave porque el Dios Hijo tuvo que morir. Y ahí entremezclado, la buena noticia es que murió y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras, a nuestro favor, porque dice que murió por nuestros pecados, por la iglesia de Corinto, y como lo sabemos, por todos los que creen en él. Entonces, la buena noticia está en que Él nos salvó de nuestros pecados, porque murió para castigar nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron castigados en Él, enterrados en su sepultura, y al final se ve la victoria sobre ellos en el hecho de que el Señor resucitó. Así que noten que cuando se le presenta el Evangelio a la iglesia, se le presenta también de la misma manera dos asuntos generales. Vemos una vez más los elementos esenciales del evangelismo. Podríamos entonces decirlo de esta manera. Los elementos esenciales son la condición del hombre y su cura, el pecado y cómo ser librado de él, la condenación por el pecado y la gloria que ofrece el Señor, el fracaso humano y la victoria de Cristo, la injusticia humana que condena y la justicia de Dios que salva. No importa, noten cómo los llamemos, al final estos son los dos elementos esenciales de la predicación evangélica. Así que cuando vamos a compartir el evangelio, hermanos, cuando vamos a predicar el evangelio, debemos cerciorarnos que se mencionen, se expliquen, se enseñen ambas cosas con sus propias palabras, utilizando cualquier contexto, esforzándonos porque nos escuchen. Debemos hacer contactos, debemos hacer amistades, ganar sus oídos para que nos escuchen, no pelear con ellos, no discutir con ellos, sino tratar de formar escenarios donde podamos hablarles estas cosas y que no nos rechacen. Ese es nuestro objetivo. Debemos hacer todos los esfuerzos porque nos regalen un rato de tiempo y nos oigan, orando al Señor, porque el Señor abra sus corazones y nos escuchen y podamos entonces explicarles claramente su evangelio. Estas dos partes que estamos viendo, la condición de su alma y la buena noticia de lo que Cristo hizo para salvar pecadores. Con esto nos queda claro.
Es decir, noten lo que he hecho esta noche. Eh, Les he dicho que la iglesia local constantemente está preparándolos. Bueno, otra vez acaban de recibir esa preparación. ¿Qué es lo que hay que predicar? Dos puntos principales: el pecado y la solución. Permítame darles unos consejos finales. Primero, ojo hermanos, ojo con no glorificar un solo método. No glorificar un método evangelístico. Esto es lamentable, hermanos. Muchos hermanos que he conocido se casan con un método y si no se hace así, entonces los demás están en pecado y en un pecado mortal. En un pecado mortal. Si me permiten hablar en los términos católicos, ni siquiera es un pecado venial, sino un pecado mortal. Es un pecado de muerte. Esto es lamentable, hermanos. Ojo, que si esta iglesia lo hace de una manera, no significa que la otra lo tiene que hacer así. Y hay muchos hermanos por ahí con esa tendencia, esa mala tendencia de imponer su propia práctica. Entonces, que si yo evangelizo los domingos a las 5 de la mañana y le pregunto, ¿usted se levanta a las 5 de la mañana a evangelizar? No, uy, no. Entonces usted es el mismo diablo. Lamentablemente, hermanos, en la iglesia hay muchos hermanos así, con esa mala tendencia de glorificar, y note que lo pongo entre comillas, ¿no? Un método evangelístico. Y están equivocados, porque la misma escritura nos muestra diferentes formas. Entonces, el asunto no es un método como tal, el punto es que estemos evangelizando. Entonces, si una iglesia lo está haciendo con almuerzos, que lo haga. Si otra iglesia lo hace invitando a la iglesia y luego haciendo seguimiento, que lo haga. Si una iglesia sale a la calle, a los parques, a las plazas a evangelizar, que lo haga. El punto es evangelizar, sí. Pablo lo hacía, mire, primero que todo llegaba a las sinagogas judías, pero miren, eso no significa que nosotros nos metamos a las sinagogas judías. O eso no significa que si nosotros no nos estamos metiendo en las sinagogas judías, estamos en pecado, que no estamos evangelizando, que no somos evangelistas. No, Pablo también lo hacía en las calles, en sitios importantes como el Areópago griego, pero también lo pudo hacer preso, en tribunales, frente a gobernadores, pero frente a presos también. Entonces, hermanos, no nos compliquemos ni compliquemos a los demás. El mismo ejemplo del Señor Jesús nos muestra que uno evangeliza almorzando, en la calle, en lugares religiosos, a familiares, en circunstancias alegres, tristes, en prosperidad, en escasez, en enfermedad, en salud. Hermanos, el punto es aprovechar el momento que tengamos para compartirlo con mucha sabiduría y prudencia. Lo importante es que lo hagamos, hermanos, con vecinos, compañeros, familiares, amigos, con enemigos. Miren, el Señor Jesús fue a la casa de un fariseo que lo trató sin amabilidad, pero allá estuvo predicando el evangelio. Ustedes pueden ver ese caso en Lucas 7:44, donde leemos esto. Dice, y vuelto a la mujer, le dijo a Simón el fariseo, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados,
porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. No te lo entró en la casa de un enemigo y sintió el maltrato. Todas esas cosas que el Señor le está reclamando era lo que uno normalmente hacía por amabilidad. Pero como este hombre no le tenía buen corazón al Señor, entonces lo trató como se le ocurrió. Entonces, miren, aún hasta sus enemigos, según se dio la oportunidad, el Señor estuvo predicándoles. Así que hagámoslo, vayamos extendiendo lazos hacia las personas, vayamos extendiendo la predicación evangélica, hermanos, pero no glorifiquemos ningún método, ni acusemos a nadie que si no lo hace como yo lo hago, entonces que no lo hace. No, ojo con eso. Uno. Segundo consejo, cuando evangelicemos, hermanos, entonces no es solamente presentar estas dos partes, sí, ya lo dije, pero también hay que responder a las dudas o dificultades que las personas tengan con el evangelio. Por ejemplo, uno de los leprosos de Marcos, del evangelio de Marcos, tenía una pregunta en su corazón. A él se le presenta el evangelio, ¿no? El pecado y luego la solución es Cristo. Pero él tenía una pregunta en su corazón que el Señor tuvo que resolver primero. En Marcos 1:40 y 41 dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Noten, la pregunta que él tenía en su corazón es si Jesús quisiera bendecirlo a él, salvarlo a él. La lepra en el Nuevo Testamento es una manera también figurada de describir el pecado. Nuestro pecado es una lepra del alma. Entonces noten, a veces las personas tienen obstáculos en su propia mente, en su propio corazón acerca de Dios. Así que al evangelizarlos, también debemos responder a esas preguntas que hay en su corazón. Mire, este hombre ha sido evangelizado, pero la pregunta es, ¿Jesús sí querrá salvarme a mí? Usted puede predicar el pecado y predicar, vengan a Cristo, crean, pero la persona se preguntará, ¿pero el Señor sí querrá salvarme a mí? La persona podrá preguntar, por ejemplo, o decir o afirmar, no, yo soy tan malo que yo creo que el Señor no me salva. Entonces ahí hay que responder a esas dificultades que tiene la persona, que si el Señor tiene el poder de salvarlo, que si el Señor quiere salvarlo, que si el pecado no es grave, porque la mayoría los vamos a ver pensando que el pecado no es grave, que pecado es solo la lista que ellos tengan en su mente. Entonces uno tiene que aclararle toda esta serie de cosas porque nosotros no sabemos cuál es la lucha que ellos tienen en su corazón, pero si hablamos con ellos, estamos evangelizándolos, hablándoles, podemos darnos cuenta cuál es la dificultad que tienen y con la palabra del Señor aclararles. Y el tercer consejo, hermanos, algo como lo que ya les dije, pero aplicándolo, ahora lo digo más claramente. El tercer consejo es aprovechar cualquier situación para evangelizar. Como se los decía, el Señor Jesús evangelizó en las sinagogas, en las calles, en cenas, a enfermos, a sanos, habló del agua, de la luz, de la ceguera, etcétera. Así podemos hacer nosotros, es decir, nosotros podemos aprovechar cualquier circunstancia para hablarles del evangelio a las personas. Entonces hagámoslo. Pero la manera más especial, hermanos, es proponerles de frente que nos escuchen el evangelio. Como se los he dicho a los hermanos de la iglesia,
Una vez Roberto McChain iba en su caballo y vio dos personas por ahí trabajando en una cantera y se les acercó y les dijo, ¿ya les predicaron el evangelio? No. Ah, bueno, entonces vengan de frente, proponerles de frente, que nos escuchen. Por ejemplo, usted le puede decir a alguien, ¿usted ha oído el evangelio? Permítame, le cuento un poco, regáleme un rato, que se sienten un rato y puedan hablar o puedan hablar no solamente un día, sino más días, proponerles a las personas, encontrémonos la otra semana, regáleme otro momento, permítame explicarle esto. Aprovechemos cualquier situación, hermanos, pero principalmente pues hablemosles también de frente. Eso es lo que debemos hacer para poder ir adelante, hermanos, y predicar y no encontrar obstáculos o nosotros mismos poner obstáculos. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos bendiga, que tenga misericordia de nosotros y que nos haga buenos evangelistas. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos ver esta predicación evangélica, Señor, podemos ver estos elementos sencillos, pero, Señor, que tienen una argumentación fuerte. Padre, prepáranos con esta enseñanza para ser mejores evangelistas. Prepáranos con tu palabra, Señor. Bendícenos con tu palabra para que podamos servirte evangelizando y haz de nosotros buenos evangelistas. Quita de nosotros, Señor, los temores, la cobardía. Más bien pone en nosotros el valor de estas cosas, Señor, y el peso por la muerte de los impíos y la gloria de Dios, y que estos dos motivadores, Señor, estén en nuestro corazón y entonces evangelicemos fielmente, Padre, para seguir llamando a tus escogidos y para que seas adorado, glorificado, Señor, por esta salvación tan grande. Bendice a cada uno de los hermanos esta noche. Señor, por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén.